De vez en cuando su bomba sanitaria requiere mantenimiento de rutina para garantizar la máxima eficiencia operativa. Este vídeo le enseñará los procedimientos de servicio estándar de la bomba de doble tornillo gemela WOW Casio Cherry Barrel. Es importante tener en cuenta el uso de lubricante sea apto para los procedimientos de mantenimiento para garantizar el funcionamiento correcto de la bomba y sus componentes internos. El uso de otros tipos de lubricantes puede dañar los componentes internos y provocar un funcionamiento incorrecto de la bomba. Consulte el manual de operación para obtener detalles adicionales sobre dónde y cómo aplicar el lubricante durante todo el proceso de mantenimiento. Retire las tuercas de la cubierta y luego retire la cubierta del cuerpo. Si es necesario, use un martillo suave para golpear la cubierta de los espárragos del cuerpo y las clavijas. Luego retire e inspeccione la junta de la cubierta. La junta está instalada en la ranura del cuerpo y no en la cubierta. Bloquee los tornillos para que no giren usando un bloqueador de grado alimenticio para los tamaños de bomba 1530 y 130. Haga referencia a la herramienta de bloqueo de tornillo en el manual. Una vez que los tornillos hayan sido bloqueados, aflojar la habitación las tuercas de tornillo. Retire el anillo o de la tuerca de la ranura exterior o en cada tuerca, luego retire el anillo o de la ranura o rin interna, luego quite las arandelas Belleville, revise las arandelas y reemplácelas si están dañadas. El siguiente paso requiere la eliminación de los tornillos. Se recomienda el uso de guantes ya que algunos de los bordes pueden estar afilados. Retire los tornillos al mismo tiempo. Observe las marcas ubicadas en la parte frontal de los tornillos en el área empotrada alrededor del orificio de la ranura del eje. Notará una LH para indicar la mano izquierda y una RH para la mano derecha. Esto será importante para referencia al reinstalar los tornillos para asegurar el posicionamiento correcto. El número de parte del flujo de SPX también está marcado en esta área. Retire el conjunto de la tapa del sello que contiene la tapa del sello y selle el asiento de cada eje. Retire el asiento del sello de la tapa del sello y colóquelo sobre una superficie limpia protegida. Quite la tapa para asentar el anillo del lado más grande o al ras del lado tapa del sello. Retire la tapa para atornillar el anillo o del lado más pequeño o lado del producto de la tapa del sello. Retire el sello de cada eje con una herramienta de extracción de junta tórica. Quite el eje o anillo de la ranura de junta tórica en cada eje. Luego retire el transportador para sellar el anillo de cada eje e inspeccione el resorte de onda de sello en cada eje. Instale el resorte de la onda del sello en el eje para que esté posicionado en el exterior de las plumas del portador del sello. Tenga en cuenta que en los tamaños 15 y 220 el resorte ondulado es una sola capa. Asegúrese de que el hueco en el resorte de la ola quede entre las plumas. Lubrique el anillo o del eje y deslícelo sobre el hombro en el eje e instálelo en la ranura del anillo tórico. Luego lubrique el transportador para sellar el anillo e instálelo en la ranura en el interior del portador del sello. Luego lubrique el borde exterior del sello, la línea que la unidad traga a las plumas en el portador del sello. Y presione sobre el portador del sello. La tapa del sello se ensamblará primero lubricando primero la tapa para atornillar y la tapa para sellar los anillos e instalándolos en la parte delantera y trasera de la tapa del sello. Alinee los planos en la tapa del sello con las planas en el asiento del sello y coloque el asiento del sello en la tapa del sello.
Instale el ensamblaje de la tapa del sello en el eje. Asegúrese de que la cara del asiento del sello esté asentada contra la cara del sello. Previamente instalado en el eje, repita el proceso de instalación del sello en el segundo eje. Para reparar los sellos, de un sello mecánico doble o para facilitar el reemplazo de los sellos del producto y las juntas tóricas, extraiga el cuerpo de la bomba. Asegúrese de que las juntas tóricas del eje y la tapa del sello y el asiento del sello hayan sido retirados con una llave Allen. Tornillos de retención. Extraen el cuerpo de la bomba y lo colocan en una superficie plana protegida. Al retirar el cuerpo de la bomba, tenga cuidado de no dañar las juntas con los ejes si la bomba está configurada con sellos mecánicos dobles para un doble sello. Retire los asientos del sello del eje. Tire de los asientos del sello hacia el extremo de los ejes. Una vez retirados, extraiga las juntas tóricas del eje de las ranuras más cercanas a la caja de engranajes. Luego retire los sellos de los portadores del sello y colóquelos en una superficie protegida limpia. Luego retire el transportador para sellar un anillo y una ola te aleja. Con una llave Allen quite los 3 tornillos que sujetan el portador del sello al cuerpo. Puede ser útil aflojar los tornillos de cabeza hasta la mitad y luego golpearlos suavemente con un martillo suave para ayudar con los procesos de extracción. Retire el portador del sello del cuerpo. Retire el transportador al cuerpo o alas de las 2 ranuras en el exterior del portador del sello. Lubrique el portador a los anillos o cuerpo e instálelos en las 2 ranuras en la parte exterior del portador del sello. Los orificios de lavado en el cuerpo están ubicados hacia el exterior del cuerpo. Instale los portadores del sello en el cuerpo asegurándose de alinear los orificios al ras en los portadores del sello con los agujeros rasantes en el cuerpo. En la parte posterior del cuerpo usan un pasador de deriva del tamaño adecuado para alinear los agujeros en el portador del sello con los agujeros en el cuerpo. Una vez alineados, retire el pasador de deriva compuesto antiagarrotamiento a los 6 tornillos de cabeza hueca. Con una llave Allen instale los portadores del sello en el cuerpo con los tornillos de cabeza ajustados a mano. Teniendo cuidado de no apretar demasiado, instale los muelles de ola de sello alrededor de los corrales en cada portador del sello. Tenga en cuenta que en las bombas UTS modelos 15 y 220 el resorte ondulado es de una sola capa. Asegúrese de que el espacio en el resorte ondulado esté posicionado entre las plumas. Luego lubrique el portador para sellar o anillos e instálelos en la ranura del NS. Luego, lubrique el borde exterior de los sellos y alinee las ranuras de la unidad con las plumas en los portadores del sello. Luego presione los sellos en los portadores del sello o estos pasos pueden realizarse antes de instalar el portador del sello en el cuerpo. Para los sellos mecánicos dobles, instale los resortes de onda del sello en la parte posterior de cada portador del sello para que los modelos 15 y 220 aseguren que el espacio en la ola la primavera está posicionada entre las plumas. Lubrique el portador para sellar los anillos e instálelos en las ranuras en el interior del portador del sello. Lubrique los sellos y uno alineado con depende del portador del sello.
Presione los sellos en la parte posterior del portador, lubrique el eje o anillos e instalar anillo 100 en cada eje en la ranura de junta tórica más cercana a la caja de engranajes. Alinear los planos en el asiento del sello interior con los planos en el eje y deslizar los asientos de sello sobre la junta tórica. Hasta que se asienten contra el base del eje, verifique 2 veces para asegurarse de que el sello esté completamente instalado, girando el sello levemente y verificando el acoplamiento plano del sello. Utilice los pernos para ayudar a centrar y deslizar completamente el cuerpo de la bomba hasta que quede asentado contra la caja de engranajes. Tenga mucho cuidado de no dañar las juntas al instalar el cuerpo de la bomba en los ejes. Tenga en cuenta que se muestra un doble sello mecánico en este cuerpo. Luego aplique un compuesto antiagarrotamiento a las roscas de los tornillos de sujeción del cuerpo con una llave Allen. Y retenga los tornillos en los orificios junto a los pasadores y apriete con la mano. Lubrique las juntas tóricas del eje e instale una junta tórica en cada eje debajo de la cara del sello. Coloque las tapas de sellado en una superficie, lubrique e instale la tapa para atornillar el anillo en el lado opuesto de la tapa de sello, que es el lado sin el fresado. Lubrique la tapa para colocar el anillo e instálelo en la tapa del sello. Repita para la segunda tapa del sello. Alinea los planos con los planos en los asientos del sello y se unen para instalar los ensambles de la tapa del sello en los ejes. Asegúrese de que la cara del asiento del sello esté asentada contra la cara del sello previamente instalado en el eje. Miran a la posición de la ranura del eje del diente indexación y más o menos se alinean las ranuras de los tornillos para que coincida con lo que se hace referencia desde la parte delantera de la bomba de la humedad relativa de la mano derecha y LH para las marcas de la mano izquierda están en la parte frontal de cada tornillo en la zona huecada alrededor del agujero estriado del eje. Los números de pieza de flujo SPX también se encuentran aquí, asegurándose de que cada tornillo de la lengüeta más o menos coincide con el diente de indexación de cada eje estriado. Deslice los tornillos en el eje como un par. Una vez que el comienzo de la spline eje cumple con los estriados de los tornillos, asegúrese de que los dientes de indexación estén alineados exactamente. Levante ligeramente los tornillos y luego empújelos para que las ranuras se enganchen. Asegúrese de presionar los tornillos en el eje completamente hasta que queden alineados con el borde de las tapas de sello. Tenga no para pellizcar los dedos entre los tornillos y el cuerpo de la bomba mientras realiza este procedimiento. Use guantes de protección, ya que algunos de los bordes pueden contener bordes filosos si se encuentra con dificultades para probar cada eje al ajuste del rotor instalando un tornillo a la vez para identificar mejor la causa del problema. Ensamble las tuercas de rosca. Coloque la arandela Belleville en la tuerca de tornillo. La arandela Belleville debe instalarse para que el borde exterior el retenedor de la arandela o anillo en la ranura interior de la tuerca. Instalar la tuerca o anillo en la ranura del anillo exterior en la tuerca y lubricar la junta tórica. Aplicar antiagarrotamiento a las roscas en los ejes. Instalar las tuercas en los ejes de la bomba y apretarlos a mano evitan que los tornillos giren utilizando un taco de bloqueo para las bombas de tamaño 15, 30 y 130.
Fije la interferencia antes de comenzar la bomba. Verifique que el cuerpo y las caras de los tornillos estén al ras antes de instalar la cubierta. Instale el lado plano de la empaquetadura de la tapa hacia arriba en la ranura de la cubierta. Observe que en la bomba 220 UTS esta junta está instalada en la ranura del cuerpo. Puede ser útil lubricar la junta de la tapa para mantenerla en su lugar en la ranura todos los tamaños, excepto el 220 UTS. Alinean los orificios de la tapa con los pernos de la cubierta inferior y luego deslizan la tapa hacia la bomba para el tamaño de la bomba 220 UTS. Alinee los orificios de alineación de la caja de tornillos con los orificios de la tapa y deslice asiento de la bomba. La cubierta de la bomba contra el cuerpo de la bomba. Aplica compuesto antiagarrotamiento a las roscas de los pernos de la tapa y apriete a mano las tuercas de la tapa. Apriete el armario un par especificado como se menciona en el manual. Una vez que la cubierta de la caja de engranajes ha sido removida, evite que los ejes y engranajes giren con una pieza de metal suave y con una llave Allen afloje los tornillos en el conjunto de bloqueo hasta que vea unos hilos que muestran si el ensamblaje de bloqueo no se libera automáticamente. Agujeros para aflojar el engranaje. Una vez que lo haya retirado, vuelva a colocar los tornillos en sus ubicaciones respectivas en el conjunto de bloqueo. Inspeccione el conjunto de bloqueo. Si el ble de bloqueo estuvo expuesto al lubricante del engranaje, extraiga y limpie el conjunto de bloqueo. Lubrique el conjunto de bloqueo con un aceite liviano y colóquelo en el engranaje. Tenga en cuenta que los pernos en el conjunto de bloqueo deben estar sueltos y ligeramente engrasados. No utilizar cualquier aceite que contenga grafito. Coloque el conjunto de bloqueo en el engranaje de modo que la parte posterior del conjunto de bloqueo esté terminado, apretando los pernos del conjunto de bloqueo en un patrón alterno a las especificaciones que se encuentran en el manual. Confirme que las carreras entre los tornillos estén uniformes en los bordes frontal y posterior de los flancos de los tornillos. Aplique compuesto antiadherente a la cubierta de la caja de engranajes. Aplique lubricante a la identificación del sello de aceite en la caja de engranajes. Cubre la nueva junta e instale la cubierta de la caja de engranajes en la caja de engranajes. Deslice las cubiertas debajo de los engranajes y el orificio del eje de transmisión sobre el eje de transmisión. Asegúrese de que los engranajes no entren en contacto con las cubiertas del engranaje. Luego instale los dos pernos de cabeza hueca en los orificios del eje de transmisión y los tornillos de cabeza hexagonal en los orificios restantes. Antes de apretar los pernos, gire el eje impulsor y asegúrese de que los engranajes no toquen los obturadores del engranaje. Especificación que se encuentra en el manual: apriete los pernos hexagonales restantes en un patrón cruzado según las especificaciones correctas que se encuentran en el manual.
Siguiendo estos procedimientos W le ayudará a mantener adecuadamente su bomba de doble usillo Basque Sacher y Barrel Universal SPX Flow para maximizar la vida útil y mantener la integridad del proceso.